que provocaba auténticas aberraciones en la gente joven. Yo esos cómics tengo parte de ellos y realmente son mujeres torturadas y hombres de otros planetas, como dice aquí Dick Powell, pero elevado, o sea, son muchísimo más tétricos que cualquier cosa probablemente que está leyendo este niño, que esto es un poquitín antes, son como 5 años antes. Pero ya se ve un poco la influencia que tienen los tebeos en los niños de entonces y la brecha generacional, el salto que hay con los anteriores, que él lee el libro este de los jóvenes exploradores, estos, y hasta la madre se ríe un poco del tema, ¿no? Bien, volviendo a lo de antes, cuando él tiene la pesadilla, cuando el niño tiene la pesadilla, que le van a tranquilizar, claro, la secuencia siguiente es que el padre no puede dormir, o sea, el padre está exactamente igual, o sea, está igual, que baja es cuando le pide a la mujer que le prepare no sé qué, está bebiendo un vaso de leche, ¿no? Y quiere comer más, ¿no? Y comer más. Él dice antes, además, dice de antes no nos provocaban las pesadillas, los tebeos, sino las comidas pesadas, bueno, las cenas pesadas. Él vuelve a cenar, va a tener una cena pesada, ¿no? Es, bueno, muchísimos detalles, de hilazón de ese tipo de cosas. Es muy interesante también cuando él conoce al personaje de Elizabeth Scott, que ella le ve perfectamente como es, porque le dice, sí, tú eres el típico tío de la maleta de no sé qué, que luego vas a ir con los amigos a tomar algo, que bebe antes de la hora a la que los agentes de seguro suelen beber, y él no lo ve, o sea, se ve como, y en ese momento, claro, hasta él se da cuenta que dice, esta me ha definido perfectamente, soy bueno, un guaperas en la universidad o donde fuera, lo dicen un poco al principio, la mujer había sido reina también de la belleza, había ganado un concurso de estos de belleza, pero se ha convertido, claro, en un hombre, pues bueno, del montón. Es muy interesante el casting de Dick Powell, claro, porque Dick Powell fue una de las pequeñas conmociones, digamos, del Hollywood de la época, no en esta película, anteriormente. Dick Powell era un cantante melódico, era un crooner, había hecho muchísimas películas en los años 30 musicales, y el rostro era más fino, más angelical. Es curioso que el otro día con mi amigo Oscar nos reíamos porque en una de las reseñas que les hemos seleccionado dice las miradas de querubín de Dick Powell en esta película. Y yo digo, joder, ¿cómo traduzco esto? Esto no, es que no tiene mirada de querubín. Claro, pero ¿qué es lo que sucede? Que probablemente el tipo que escribió esa reseña, que es una reseña por lo demás que está muy bien, muy cortita y está muy bien, ya lo leerán, probablemente tenía la imagen de Dick Powell, sería igual un niño en aquella época, puede ser, porque es una reseña hecha en los años 70, y tenía probablemente la imagen de querubín de Dick Powell, que Dick Powell sí es verdad que se le agrió un poco el rostro, se le hizo más duro. Bueno, era un ídolo de jovencitas, crooner, un cantante melódico, un poco cursi incluso. En el libro de The Todd se cuenta, lo leerán, se lo digo porque es muy interesante, que él estaba todavía muy inseguro con el cambio de imagen. Había sido una pequeña conmoción, él había hecho de Philip Marlowe en una película de Edward y mítica anterior a esta, y había sido como y además lo hace muy bien, yo creo, a mí es un actor que me parece, con sus limitaciones, estos dos actores limitados, muy secos, muy sobrios, pero que fuerzan también a moldarse a ellos. Entonces yo creo que esos actores a Andrea de Todd le gustaban. Aunque a Randolph Scott se reía un poco de él y le criticaba un poco en su libro de entrevistas, se nota que estaba a gusto, si no, no hace 6 películas con él. O sea, eso no puede ser. Y, por ejemplo, John Payne, que es un actor muy, bueno, es que el prototipo de hombre inexpresivo casi, ¿no? A mí me parece un actor muy potente, con un físico muy potente y un rostro también dentro de su inexpresividad, muy expresivo. También hizo una película con él. Son actores que le iban muy bien a De Todd, le iban muy bien, ¿no? Y aquí yo creo que también se sintió muy bien con él y funciona bien, Dick Powell, Por ejemplo, al final se nota que tiene auténtico miedo. Cuando llega el tipo, hay un momento incluso, quizás podemos decir incluso demasiado enfático, más parecido incluso al De Todd de otras películas, en el que él se acerca a la cámara cuando aparece el merodeador y vemos que realmente está aterrorizado. Está muy bien ahí Dick Powell, lo hace muy bien en ese momento. Y ya digo, es un poco lo que le pasa al personaje. En la realidad, lo que le estaba pasando, o sea, lo que le pasa al personaje en la ficción es lo que le estaba pasando al propio Dick Powell, que claro, estaba viendo que se estaba haciendo mayor y está buscando otro tipo de personajes. Y aquí no es Philip Marlowe, que todavía tiene un poco la coartada de la mítica de Philip Marlowe. Aquí es un personaje que es él, lo que está pasando en la realidad. Y yo creo que eso funciona muy bien, está muy bien. Después, Dick Powell no tendría una larga carrera de actor. Luego fue productor y director. No fue un gran director, pero bueno, tampoco tiene alguna película así que es curiosilla. Y luego murió muy joven de cáncer. La leyenda dice que fue por cuando estaba rodando una película, que yo creo que es así, es bastante mala, que es El Conquistador de Mongolia, que se rodó en Utah, donde había habido pruebas nucleares, y dicen que todos los que participaron en la película, tarde o temprano, murieron de cáncer. Murió John Wayne, murió Susan Hayward, aunque John Wayne aguantó todavía 20 años, pero bueno.
Y Dick Powell debió morir al poco, no debió, y dicen que fue por las pruebas nucleares que había habido en el desierto de Utah, donde se había rodado esta película con John Wayne haciendo de Gengis Khan, ¿no? Curioso casting. Y ya digo, pero es muy curioso este momento. Y lo que les comentaba, en el libro de André Toth cuentan que cuando se estrena la película en Nueva York, que la película tuvo además mucho éxito y muy buenas críticas, hubo una especie como de fiesta anterior, de números, digamos, de teloneros, antes de la proyección de la película, que era el gran reclamo, el estreno de la película, y el propio Dick Powell cantó unas canciones. O sea, fíjense, Dick Powell con este papel y primero cantando unas canciones. Bueno, pues parece un poco raro, ¿no? En el libro de Toth, no de Toth, lo cuenta el autor, pero lo dice como una cosa realmente un poco estrafalaria, ¿no? Diciendo, bueno, teniendo en cuenta lo negra que era la película, lo agrio que es el personaje, pues bueno, además ya digo que es un personaje que no es nada inteligente, porque está continuamente, si frena, aunque tenga la pasión esta, pero claro, todo es una acumulación de actos destinados al desastre. Bueno, si no, no sería una película de film noir, ¿no? Como decimos, pero yo creo que esa progresión está muy bien descrita. Pero es muy curioso que son tres personajes masculinos dominados, entre comillas, por una mujer, que en realidad la mujer, la pobre, tampoco hace nada, ¿no? Casi lo que más le ilusiona a la mujer es el barco que tiene, que puede conducir, porque por lo demás se deja también, ella también se deja llevar un poco, pero son todos los personajes infelices, incluso los secundarios muy secundarios. Por ejemplo, la secretaria de Raymond Burr, esa no parece una mujer muy feliz, siempre pidiendo, pintándose las uñas y pidiendo que cierren la puerta, ¿no? El tipo de la cárcel, bueno, también se los traen, ¿eh? Un pequeño diálogo que tienen entre ellos dos, y cuando le hace un chiste a ella se lo devuelve de forma muy sardónica, él se ríe y luego vemos que le ha dolido. Bueno, hay un componente de infelicidad, me sale lo de infidelidad, que también de infelicidad, ¿no? También el personaje del hijo, ya digo, todo, la mujer tampoco es una mujer feliz, ¿no? Y además vemos que es muy frágil toda la convivencia, ¿no? Lo que hemos comentado, bueno, yo creo que es muy interesante todo cómo está engarzado, ¿no? Es una película muy original, yo creo que es muy original. En The Todd siempre estaba ese elemento, había dicho un poco antes que plásticamente era muy reconocible. Esta película es un poco distinta, es un poco distinta. Yo creo que juega sobre todo aquí, lo que le interesaba era muchas veces el realismo de las localizaciones, en los edificios, donde entran, todo eso le interesaba. Luego lo lleva más lejos en Crime Wave, en Ola de Crímenes, que yo creo que es todavía mejor que esta, que esa es una película nocturna, más concentrada en el tiempo, pero esta se nota otra vez, y ahí la plástica, por ejemplo, está yo creo más integrada todavía, le preocupa más que en esta quizás en el entorno urbano y el entorno realista. Pero el tema de las localizaciones yo creo que aquí era clave, y hacer una película que fuera realista, que la gente lo viera, y yo creo que es una constante en la película, que la gente lo viera como una película de algo que les podía pasar a ellos, o que podía pasarle a ellos, o que les estaba pasando a alguien alrededor de ellos. Yo creo que es una cosa que la película intenta dejar muy claro desde el principio, es decir, desde el momento en el que nos meten en la cocina, luego en el dormitorio. El primer plano de la película es la mujer preparando el desayuno, la sartén con los huevos. Ahí vemos ya hay algo que está, en fin, ardiendo, ¿no? Bueno, pero yo creo que el tema de la película es ese, y sobre todo apelar a la gente en aquel momento, que la gente sintiera que estaba viendo no una película de arquetipos, de los que hemos hablado tanto en estos días, del cine negro, como Criss Cross, por ejemplo, son películas, Forajidos, o incluso Thelma Jordan, en cierta forma también, aunque les da un poco la vuelta, ella es arquetipo también, una evolución de la mujer fatal, ¿no? Pero aquí claramente es que la gente no sienta que está frente a un arquetipo, que está frente a la vida, frente a la realidad, y es una ambición que expresa el propio de Toth en la entrevista. Y yo creo que en ese sentido está logrado, porque la película todavía sigue resultando, hay cosas que conmocionan un poco, ¿no? al verlo. El elemento más técnico de Toth, que está en muchas de sus películas, yo creo que aquí no está tan presente, porque yo creo que aquí ve que el guión es muy bueno, y el guión es realmente bueno, y hecho además por él y William Bowers. Sale un señor que lo firma y tal, bueno, es de Toth y Bowers, no sé cómo será la novela esta en la que lo basan, o si existirá esa novela, porque a veces es que no se puede tener ni siquiera la seguridad. Muchas veces podría poner basado en una novela, además parece una novela bastante ignota, por una cuestión casi de prestigio, de vender un poco de prestigio, podría ser, quién sabe. Pero son de Toth y Bowers. Y yo creo que aquí, como se siente muy seguro, el casting está muy bien, están muy bien los personajes definidos, ya tiene prácticamente la película.
En otras, el elemento, el de Todd técnico, está más subrayado, está más claro. No es ni mejor ni peor, yo creo eso, pero está. Tengan en cuenta que de Todd es uno de los grandes técnicos de toda la historia del cine. Y hay dos elementos que les va a sorprender si no lo saben, y que no lo he contado y es muy interesante. De Todd es el realizador de toda la segunda unidad de Lawrence de Arabia. Es decir, estuvo un año en Almería preparando toda la segunda unidad. Cuando sale lo de la explosión del tren, todas esas cosas que recuerdan ustedes de Lawrence de Arabia, de Todd, lo hizo. Segunda unidad, lo hizo. Eso quiere decir no solo que era un técnico muy bueno y que se entendió muy bien además con David Lean, trabajó con él muy a gusto, sino que le gustaba el cine y le gustaba rodar, porque un cineasta que tenía ya, aunque en aquel momento, yo creo que es la época en la que hace Day of the Outlaw, me parece, que es una de sus mejores películas, una obra maestra del western, pero quiero decir que es un cineasta ya con nombre y demás, bueno, pues hace. Y otra película en la que hace parte de la segunda unidad y ayuda en el montaje y asesora al director, Superman, la de Richard Donner, la primera. Curioso, ¿no? Bueno, pues le llama a la Warner porque tenían ciertos problemas, fue una película muy problemática porque se rodó además la primera, Superman 1 y Superman 2, esto ya es muy conocido, y él también, no sé si llegó a filmar, pero estuvo dirigiendo, también asesorando a los equipos de segunda unidad. Y Superman técnicamente es una película, con todo lo de los efectos especiales, que hoy pueden ser distintos y demás, es muy, en fin, está muy bien hecha. Y Donner además trabajó también con él, por lo visto, codo a codo. Bueno, es curioso, porque entonces ya estaba prácticamente retirado. Su película anterior había sido Play Dirty, que fue su última película, Mercenarios sin Gloria, que es una película también muy sorprendente, que en la que coge una cosa que estaba muy de época en la época, en aquel momento, muy de moda en la época, en aquel momento, que eran las películas de comandos de condenados a muerte que tenían que ir a hacer misiones, que se hicieron varias, tras el éxito de 12 del Patíbulo, y supera a la de Aldrich, es mejor que 12 del Patíbulo. Y con un final también quizás demasiado cínico para lo que se esperaba de Todd, pero también que demuestra que quería ir siempre más allá del tópico, ¿no? Del estereotipo. Bueno, la presentación de Todd yo creo que es muy clara, yo creo que eso le define muy bien. Luego todas sus películas son muy distintas, hay cosas que las unifican, son todas muy distintas, pero lo que sí hay es curioso es algo, aunque él solo hiciera 2 películas de cine negro puras, le interesaba también mucho el tema del espionaje. Por ejemplo, El honor del capitán Lex, película también muy mítica entre los cinéfilos, con un estupendo Gary Cooper, es muy original, porque es una película de espías en el oeste, en la guerra de secesión. Y por ejemplo, el tema del espionaje le interesaba. Hizo luego una película, por ejemplo, Man on a String y El espía de 2 cabezas, que también tienen que ver con temas de estos de política internacional y espionaje, y también tienen componentes de film noir, de cine negro. En realidad, bueno, la convención dice que esta y Crown Wave serían las películas policíacas, digamos, de cine negro, pero claro, esta también se podría decir que es otra cosa, porque eso también es muy interesante. En aquel momento el género no existía. Eso ya se lo hemos comentado ya en estos días. Es una invención posterior de los años 50, cuando se ven unas películas que más o menos se pueden unificar. En el libro de entrevistas, en esta entrevista que pueden ya leer hoy, le dice, ¿usted quería hacer una película de género, de cine negro? Y él dice, claro, vuelve otra vez que no, quería hacer una película realista, de tema realista, y bueno, las localizaciones, vuelve otra vez a lo mismo. Y dice, es que en aquel momento no pensábamos ni en cine negro ni en cine blanco. Dice, eran dramas, más que nada eran dramas, eran películas de temas fuertes, temas adultos. Yo creo que es un poco lo que caracteriza al cine negro. En otros géneros también lo puede haber, porque hay western muy adultos, pero el cine negro buscaba siempre unas emociones duras y siempre un cine más adulto. Luego hay una serie de elementos formales, plásticos, estéticos que lo unifican, lógicamente, y aquí esta película en muchos momentos lo comparte. Por ejemplo, la parte del merodeador, bastante parecida además a la película esta de Joseph Losey que les cito, The Problem, El merodeador, o también que tiene ciertos parecidos con una película posterior que se llama Pushover, de Richard Cohen, La casa 300, no sé qué, no recuerdo cómo se titulaba en español, con Fred McMurray y Kim Novak, la cual analiza Noel Simsolo en este libro al que siempre le remitimos del cine negro, junto a esta película, y The Problem. Las cita un poco a las tres, las cita como películas del malestar de la clase media, que es un tema que en aquel momento surgen varias películas sobre el tema. Realmente son películas en las que el malestar, hay un caldo de cultivo entre gente que en realidad lo debería tener todo, como él le dice al hijo, porque él se lo dice al hijo, se lo está diciendo a él mismo cuando están haciendo esa especie de maqueta en la cocina, y le dice, lo tenemos todo, es verdad, tiene una mujer que es muy guapa y muy maja además, muy simpática, y bueno,
y además muy inteligente. Tienen una casa que está muy bien, el trabajo, bueno, pues parece que está bien, vamos, pero todo en realidad genera una especie de frustración. Viven en Los Ángeles, pero todo genera una frustración absoluta. Y yo creo que eso podría resultar ridículo si no estuviese bien expuesto, porque alguien diría, pero este tipo de qué se queja. Bueno, si además se parece a Dick Powell, quiero decir que es un tipo que, bueno, tiene ya sus años, es maduro. Dick Powell tenía en esta película 44 años, me parece, pero bueno, digamos que es un hombre todavía relativamente joven, pero bueno, el que lo entendamos yo creo que es un mérito de la película. Bueno, nada, si alguien quiere comentar algo... No. Esta película seguro que mucha gente no la había visto, ¿no? Quitando Cecilia, que la ha visto muchas veces, que me comentaba antes, pero claro, no ha sido fácil de ver. Y yo creo que en la televisión ni siquiera